Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Me hicieron una súper buena presentación. Yo creo que también es importante contextualizar que efectivamente yo lidero el equipo de construcción sustentable de la división técnica del Ministerio y que uno de los objetivos de la división es liderar desde la perspectiva de incorporar sustentabilidad a los procesos productivos, y en esa línea la mejora en la productividad y en la innovación es súper importante, y para eso hemos incorporado en la línea sustentabilidad todo lo que tiene que ver con mejora en productividad. Básicamente, en este caso, voy a exponer cómo hemos estado trabajando con el equipo de Plan BIM en la incorporación de BIM en el Ministerio. A ver, entonces. Bueno, primero que nada, comentarles que para nosotros como Ministerio es muy importante trabajar liderando en conjunto con el MOP y otros organismos públicos la incorporación de innovación y, en este caso, de BIM, la implementación BIM, sobre todo por el poder de compra que tenemos y cómo movemos el mercado. O sea, nosotros en este momento construimos, bueno, el promedio de los últimos 4 años, del orden de 70.000 viviendas al año. Trabaja con nosotros más de 3.200 empresas constructoras y más de 650 empresas de inmobiliarias y arquitectura. Y invertimos del orden de 70.000 millones de UF al año en infraestructura. Entonces, nosotros somos un motor muy importante en el sector construcción. Y si nos quedamos abajo de esta innovación, podemos también frenar la innovación al sector de construcción en general. Por lo tanto, para nosotros es muy importante ser parte de esto e impulsar a que mejore la construcción en Chile y las ciudades. Nosotros tenemos un rol, como decía recién, entonces, de mover el mercado, pero también tenemos un rol regulador muy importante. Somos la institución que regula la construcción en Chile y las ciudades. Y en ese sentido, nosotros también tenemos la responsabilidad de participar en este proceso desde la perspectiva de participar en las partes de estandarización, pero también en cómo esto afecta a los instrumentos regulatorios y normativos del sector construcción. Por otro lado, la planificación urbana, así como lo mencionó el ministro, nosotros tenemos un rol importante en planificación urbana y es muy interesante para nosotros pensar cómo integrar esta metodología y, al igual que Smart Cities, con DOM en línea, y cómo todo esto puede ser un beneficio para planificar tanto la ciudad en temas de crecimiento, pero también de resiliencia y de sustentabilidad. Y por otro lado, el fomento a la innovación y tecnología. Hace ya varios años que el Ministerio entendió que tenemos que nosotros estar adelante y apoyar e impulsar toda la innovación tecnológica y sustentabilidad, y así tenemos diferentes líneas de trabajo en las cuales estamos trabajando. Por otro lado, es importante entender para el proceso de implementación BIM en el mismo es completamente diferente a lo que pasa en el Ministerio de Obras Públicas, pero también lo que pasa dentro de una empresa privada. Nosotros funcionamos como mandantes y principalmente tenemos diferentes líneas de trabajo. Por un lado están los subsidios, están los programas que les decimos nosotros, y en esa línea tenemos subsidios para viviendas para familias vulnerables. También tenemos para sectores medios, tenemos subsidios también, programas para mejorar espacios públicos, ¿ya? Mejorar barrios. Entonces nosotros invertimos en vivienda, pero también en infraestructura urbana como plazas, calles, zonas peatonales, etc. Y por otro lado también tenemos una línea de mejoramiento de vivienda existente, que no es menor. Para nosotros es prácticamente el triple de inversión va en viviendas ya existentes. Y por otro lado, trabajamos en todo el proceso de reconstrucción, desarrollo normativo que lo mencioné anteriormente. Tenemos un listado de registro de contratistas y sistemas constructivos que están acreditados por el Ministerio de Vivienda en cuanto a calidad. Y también administramos el Parque Metropolitano y todos los parques de la región metropolitana. Y aquí está un poco lo que les comentaba, cómo funcionamos, ¿ya? Desde la perspectiva de los... Perdón. No sé qué pasó acá. Ahí. De los programas para sectores vulnerables, el Ministerio funciona, y también para sectores medios nosotros funcionamos como mandantes, y las inmobiliarias o oficinas de arquitectura, que se llaman entidades patrocinantes para nosotros, funcionan como los desarrolladores. Entonces, en el caso de las familias vulnerables, de los programas para familias vulnerables, las inmobiliarias sociales organizan a la demanda, ¿ya?
y desarrollan los proyectos y los construyen. Pero nosotros, por otro lado, hacemos el llamado a los subsidios, revisamos las postulaciones y finalmente seleccionamos los proyectos y también inspeccionamos la obra. ¿Okay? Entonces, estoy con discoteca. Es importante comentar que en cuanto a los subsidios para familias vulnerables, el Ministerio también tiene entidades internas, o sea, hay inmobiliarias sociales privadas e inmobiliarias sociales públicas que están en los municipios y en los servicios. Entonces, en ese programa, nosotros sí podemos funcionar como modeladores BIM, ¿ya? Y también siempre como revisores y coordinadores. Y los otros roles, ¿no? Después, desde la perspectiva de los sectores medios, esos programas están más focalizados a impulsar el sector inmobiliario. Entonces, están focalizados en que se hacen los llamados, pero las inmobiliarias son las que desarrollan, los proyectos y los construyen, y ahí nosotros tenemos menos influencia en la supervisión o inspección durante el proceso. Y las inmobiliarias, por ejemplo, en el caso de S01, que sectores medios particularmente, ofrecen sus edificios o viviendas al mercado inmobiliario y ahí la gente va con su subsidio en la mano y dice, ya, yo tengo subsidio para 1.400 UF, ¿qué departamento tiene por ese monto? Entonces funciona como libremente el mercado inmobiliario. ¿Ya? Ya, ¿cuáles son los beneficios que nosotros vemos de BIM para nosotros, para el Ministerio de Vivienda? Por un lado, reducir los tiempos de revisión de proyectos. Básicamente aquí hay un tema súper importante, que los proyectos, el trabajo que está haciendo el equipo de Plan BIM hoy día de estandarizar la forma de trabajar, va a generar que los requerimientos tanto del MOP como del MIMBU, ¿cierto?, tengan los mismos estándares, de manera que los procesos de desarrollo y los de revisión también van a estar estandarizados y nosotros vamos a tener mucho mejor control. Hoy día tenemos nosotros unas... lo mencionó el ministro también, tenemos sobrecostos de los últimos años del orden de 8 millones de UF, y eso es netamente por problemas de que los proyectos llegan incompletos, las capacidades de revisión también no son suficientemente pulcras, y eso lleva finalmente a que durante el proceso de obra haya muchos adicionales. Y la única forma de controlar eso es mejorando en el fondo el procedimiento, ¿cierto?, y el sistema de control sobre la revisión. Entonces va de la mano con lo que comentaba ahí con respecto a reducir los problemas también de sobrecosto de obra, optimización de procesos, ¿cierto?, que lo voy a comentar más adelante, mejor programación y fiscalización de obras, estandarización de procesos, que es lo que estaba comentando recién, mejorar el trabajo colaborativo. Eso en general es un problema a nivel nacional que tenemos, ¿cierto?, de parcializar los roles y los trabajos, y en el Ministerio, por supuesto que nosotros también tenemos ese problema y estamos trabajando en cómo mejorar nuestro trabajo colaborativo y la trazabilidad, ¿cierto?, del proceso. Y estandarizar el trabajo técnico de las entidades patrocinantes, que es lo que mencioné anteriormente. Bueno, ahora también, habiendo pasado un poco de la introducción de qué es el MIMBU y cómo nosotros trabajamos, contarles cómo partimos nosotros trabajando con BIM, con el equipo de Plan BIM particularmente, y así como me comentó Carolina, en el año 2016 se firma este convenio de colaboración intersectorial que participan entonces el Ministerio de Economía, Hacienda, MIMBU, Ministerio de Obras Públicas, la Cámara de la Construcción, Corfo, y entre todos acuerdan entonces incrementar la productividad de la industria de la construcción, ¿ya? Porque con el rol que tenemos, todos estos actores tenemos que impulsarlo en forma colaborativa, y ahí parte el primer trabajo colaborativo, que es muy interesante. Y en segundo lugar, ya formalizando con el Ministerio de Vivienda, después de muchos meses de negociación, de burocracia propia del Estado, en el fondo, se firma un convenio de colaboración y transferencia y con el equipo de Plan BIM de Corfo para trabajar con la implementación de BIM en el Ministerio de Vivienda. ¿Ya? Y aquí es importante esto porque en el objetivo del convenio señala desarrollar las acciones necesarias para lograr implementar la metodología BIM para los proyectos públicos al 2020 a través de un proceso gradual que considere capacitar a sus funcionarios, incorporar las habilidades, capacidades y herramientas necesarias para manejar a un nivel adecuado la información de proyectos. Este es un trabajo que es un trabajo paulatino, es un proceso quizás lento para algunos, pero para el sistema público es rápido, pero de alguna manera es hacer un trabajo, no es empezar a llamar de un día para otro, incorporar BIM en los llamados, ¿cierto?, sino que es hacer un trabajo de levantamiento lento de la información y ver cómo se va a incorporar esto y cómo podemos capacitar a las personas.
Entonces, el trabajo que se ha desarrollado durante el primer año, porque recién llevamos un año de trabajo con el equipo Plan BIM, fue básicamente levantar la información de lo que hay en el MIMBU para ver cómo podemos incorporarlo. Lo primero fue definir con qué programas, con qué líneas de subsidio vamos a trabajar. Entonces ahí se decidió trabajar, en un principio, levantando el proceso de un programa que se llama Programa de Integración Social. Este programa integra los dos sectores, vulnerables y sectores medios, más el sector inmobiliario libre. Es un programa muy interesante porque también es un llamado libre que lo maneja la industria en general y nos da mucha flexibilidad para incorporar innovación. Pero además, en general las inmobiliarias más grandes trabajan en este programa y por eso que es un programa que era de nuestro interés. Entonces, les voy a contar más adelante el trabajo que se desarrolló ahí. El segundo nivel se trabajó en un proyecto exploratorio, o sea, buscar qué otra línea de trabajo podía ser factible de implementar BIM en un segundo nivel. Además, se hizo un levantamiento de toda la factibilidad tecnológica que tiene el Ministerio, que eso es muy interesante, ver cómo, si vamos a incorporar esta metodología digital de trazabilidad, cómo podemos integrarlo con los sistemas y las plataformas que hoy día tiene el Ministerio. Capital humano. Aquí ha sido un trabajo también muy interesante de levantar, nosotros somos del orden de 6.000 profesionales a lo largo de todo Chile, de los Serviu, porque además tenemos la Ceremi, ¿cierto? Las Secretarías Regionales Ministeriales, y se hizo un levantamiento completo de las capacidades, los perfiles de profesionales que tenemos para ver cómo se asimilaban a los roles BIM y después cómo podemos ir capacitándolos. Y mucho trabajo de comunicación y difusión. Es fundamental lo que está pasando aquí, estar difundiendo. Nosotros hemos hecho bastante también campaña interna para eso. Entonces, contarles brevemente en qué consiste el programa de integración social, que nosotros le llamamos DS19, el Decreto Supremo 19, que es un programa que integra en un 20%, es un programa que los llamados tienen que tener como un mínimo un 20% de familias vulnerables y otro porcentaje de familias de sectores medios y otro porcentaje va de oferta inmobiliaria, ¿ya? La idea justamente es empezar a trabajar la integración social. Estos proyectos en general son en terrenos que presentan las inmobiliarias y tienen que estar bien localizados, tienen varios requerimientos de localización y de equipamiento, ¿ya? Y desde el 2015 hasta la fecha hemos construido 108.000 viviendas con este programa en el 40% de las regiones de Chile, ¿ya? Los objetivos de este programa es ampliar la oferta de vivienda. Este programa efectivamente mueve bastante el mercado inmobiliario, contribuir a generar empleos, activar la industria de la construcción y fortalecer la integración social en conjuntos habitacionales, ¿ya? Entonces, el trabajo que se desarrolló con el proceso de levantamiento de información, en primer lugar, realizamos 5 talleres con los profesionales de las 15 regiones que venían a Santiago, estaban jornadas completas, trabajando en levantar el proceso del programa completo, levantamiento de información del programa completo, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, se levantó en el fondo cuáles son las etapas más importantes del programa, ¿cierto? La primera etapa es planificar. Segunda etapa, desarrollo selección de proyectos. Entre medio está, esto es muy importante porque estas etapas son las que tiene internas el Ministerio, ¿ya? Porque el diseño y la propuesta de diseño está afuera, en el sector inmobiliario. Otra etapa es gestionar las autorizaciones. Para nosotros todo el tema de gestión administrativa es muy demandante. La construcción, como se cierra el subsidio, después se evalúa, ¿no? Entonces se hicieron levantamientos de información de los flujos de proceso y donde se identificaron las contingencias, cuáles eran todos los trámites. Eso fue muy interesante porque las 15 regiones cada uno hacía los procesos de diferente manera. A pesar de que había cierto patrón, siempre hay diferencias según la lógica de cada región. Entonces se tuvo que llegar a un acuerdo común de más o menos de una matriz general del proceso, ¿ya? Qué acciones, qué documentos se piden, por qué tipo de autoridades tienen que pasar los trámites, etc. Una vez que se terminó este trabajo, lo que hizo el equipo Plan BIM fue proponer, a partir de la información levantada, se propone que si se quiere implementar BIM en un piloto, en el programa de DS19, porque la idea es partir primero con un piloto para ir calibrando cómo reacciona el mercado, cómo también nosotros mismos funcionamos al respecto, se propone que se podría hacer en la etapa por el lado de la inmobiliaria, en la etapa de anteproyecto, diseño básico, ¿ya? Y por el lado del Ministerio,
en la etapa de selección de proyectos, porque en el fondo nosotros tenemos un listado de requerimientos de información que puede ser entregada en el modelo BIM y exportado a través de documentos de plataformas abiertas o documentos PDF o Excel, que los revisores del ministerio pueden revisar mucho más rápido que estar abriendo miles de planos y planos en revisar, por ejemplo, la cantidad de puertas que tiene el proyecto. Por decir una cosa general, pero hay mucha información que es fácil de automatizar y de revisar quizás en una planilla y no necesariamente en un proyecto. Con respecto al proyecto exploratorio, se decidió trabajar con el programa de espacios públicos, ¿ya? El programa de espacios públicos es un programa que busca rehabilitar zonas como plazas, calles, paseos, qué sé yo, parques, y mejorar la calidad de esos espacios públicos. En ese sentido, el Ministerio ha trabajado en línea tanto de sustentabilidad como de dimensión humana, como cómo incorporar al ser humano y cómo también, por otro lado, mejorar el proceso, porque el programa de espacios públicos tiene también un problema importante en cuanto a los sobrecostos de obra. Y en ese sentido, esa fue la razón por la cual decidimos que podía ser una segunda línea de trabajo. Y bueno, anteriormente explicaron los proyectos exploratorios, básicamente es identificar si existe experiencia, tanto en Chile como en otros países, con respecto a este tipo de proyectos y si es factible implementar BIM. Bueno, finalmente se hizo un levantamiento de información, se estudiaron diferentes proyectos, tanto en Chile como en el exterior, y se concluyó de que efectivamente sí es factible implementar BIM en este programa, y el objetivo es ahora comenzar un levantamiento de procesos de este programa para posteriormente hacer un pilotaje, al igual que con la idea del programa de integración. Con respecto al levantamiento de información de tecnologías de la información, el Ministerio, al igual que el Ministerio de Obras Públicas, son instituciones gigantes con mucha complejidad y bueno, acá se ve que hay una central, ¿cierto?, de data que está en el Ministerio ubicado y que de ahí nosotros tenemos el control tanto del edificio central como de todas las regiones, todos los Servio y todos los Ceremi. Llega toda la información a nuestro como cerebro que está en el edificio del Ministerio de Vivienda. Y por otro lado están las entidades desarrolladoras, que son estas inmobiliarias o oficinas de arquitecturas, que tienen que subir toda la información a una plataforma. Toda esa información también llega a este servidor, ¿cierto? Y por otro lado nosotros tenemos software, aplicativos, plataformas que ayudan a mejorar la trazabilidad de la información. Entonces ahí hay una serie de programas que tuvo que estudiar el equipo Plan BIM con unos consultores para poder ver en función de la lógica de trabajo del Ministerio de tecnológica en el fondo, cómo podemos incorporar la información, ¿cierto?, de la metodología BIM en este proceso de trazabilidad. Por otro lado, con respecto al capital humano, bueno, ha sido un trabajo súper arduo. También tuvimos un cambio de administración. En ese sentido ha sido, primero, reuniones internas del Ministerio con nuestras jefaturas, con las autoridades, con jefaturas de otras divisiones, videoconferencia con regiones, capacitaciones a los profesionales. Ha sido toda una campaña para poder comunicar, porque no todo el mundo sabe lo que es BIM, no todo el mundo entiende cuál es el beneficio para el Ministerio tampoco, y es importante comunicarlo y mostrarlo también. Y en ese sentido, además de... ¿Aló? Ahí sí. Además de las videoconferencias, hicimos encuestas de capital humano al interior del Ministerio, donde ahí pudimos ver que de todos los Serviu, el 58% de los profesionales cumplen roles de revisión de proyectos, ¿ya? Ese es nuestro rol principal. Con respecto a modelación, por ejemplo, es el 11% de los profesionales se dedica a modelar o a diseñar proyectos, que efectivamente, como les comenté, las entidades patrocinantes de los Serviu. También espacios públicos, también diseñan. El segundo rol más importante es el de coordinación. Efectivamente, roles similares al de coordinación BIM me refiero, pero coordinación de proyectos internos, porque efectivamente se entregan los proyectos con especialidades y hay que ir viendo cómo se coordinan esas especialidades.
También hay un 11% de profesionales que cumplen un rol de dirección de departamentos, de áreas, etc. Y hay un 4% que tiene un rol de gestor, ¿ya? Gestionar recursos humanos, tecnología, etc. Y eso en general son cargos más administrativos. Y por otro lado, hicimos una videoconferencia con todas las inmobiliarias que trabajan para el programa de integración social para poder tener un diagnóstico de cuál es su nivel de relación y conocimiento con respecto a la implementación de BIM en sus propios procesos. Y nos encontramos, esto fue hace un mes y medio, y nos encontramos con la sorpresa que el 20% de las, son 200, ¿cuántas inmobiliarias? Son más de 200, ¿no? Del orden de 200 inmobiliarias trabajan solamente en el programa de integración social y de ellas el 20% ya trabaja con BIM. Entonces para nosotros fue una súper buena noticia porque eso significa que en el caso de hacer un pilotaje van a haber instituciones interesadas y de hecho así nos transmitieron también que hay instituciones interesadas en participar. Pero además la otra buena noticia es que el 60% de estas 200 estaban pensando en implementar BIM de aquí al 2020. Entonces, en realidad, también podemos ver que el mercado efectivamente se está moviendo, que el sector privado se está moviendo, que no tiene miedo al respecto y que ve las oportunidades positivas de incorporarlo. Bueno, y para nosotros esto es un cambio de paradigma. Y esto es súper importante porque ha significado un cambio de la forma de trabajar en el interior del ministerio. Probablemente en los otros organismos públicos les va a pasar lo mismo. Implementar BIM no es parcializado, es un tema integral, ¿cierto? De hecho, el concepto es de colaboración. Entonces, nosotros partimos solamente con la línea de un convenio para implementar BIM en un programa y partimos así con ese foco, ¿no? Pero en el camino nos dimos cuenta con la conversación con los otros colegas, etcétera, porque al levantar información y ir trabajando con uno y con otro, que esto está impactando en el trabajo interno del ministerio. Entonces teníamos que trabajar transversalmente con todos los departamentos y divisiones del ministerio y las regiones. Pero además de eso, tiene impactos al exterior, porque somos una entidad reguladora. Entonces, así como se va avanzando en estandarización y en normas para implementar BIM en el sector privado, nosotros tenemos que también ir actualizando el tema regulatorio, ir participando y estar al tanto y poner la visión del ministerio en ese proceso. Y es así como finalmente entendimos que hay que hacer una transformación de la forma de trabajo y de organizarse. Y hemos decidido entonces, al igual que el MOP, crear un comité, sin saberlo, esto lo hicimos independiente, crear un comité BIM-MIMBU desde el nivel central que tiene representantes de todas las divisiones, desde administración hasta informática, de todas las divisiones y de todas las partes del proceso, de manera de impulsar la incorporación de BIM en forma transversal, integral y que efectivamente trabajen en este equipo las personas que conocen bien cómo funcionan los diferentes programas o el negocio del ministerio, ¿ya? Otra cosa importante, entendemos que tenemos que trabajar con las regiones, entonces hemos definido una contraparte en cada una de las regiones. En este momento tenemos, bueno, de las 15 regiones tenemos contraparte, en algunas partes tenemos 2, así que tenemos 22 contrapartes, que están impulsando la incorporación de BIM en las regiones también. Eso significa, por ahora, acompañarnos en el levantamiento de información, acompañarnos en la difusión y más adelante va a ser en la implementación. Y el fortalecimiento, tenemos que trabajar mejor el fortalecimiento de canales de comunicación tanto interno como externo. Y, por supuesto, no dejar de lado el trabajo de estándares, normas y reglamentos, porque nosotros tenemos este rol de coordinar el sector de construcción desde el ámbito regulatorio. Y entonces se crea este equipo del directorio del comité BIM, ¿ya? Que los objetivos son recoger las inquietudes de todos, porque en realidad hay posturas que que impulsan, vamos adelante con la innovación, pero hay otras áreas o equipos que se preocupan, tienen diferentes posturas, ¿no? Porque es complejo también cambiar esta metodología. Entonces, recoger inquietudes, reforzar el apoyo institucional al momento de planificar y desarrollar, difundir la implementación gradual de la metodología y monitorear e impulsar los cambios normativos y regulatorios, ¿ya? Entendemos que tiene que ser un proceso gradual y paulatino. Y en ese sentido, entonces, tenemos 4 subcomités que se tienen que formar, en realidad, porque estamos partiendo con esta mesa, llevamos apenas un mes y medio de trabajo. Tiene que haber un área que se concentre en mejorar o en potenciar el área de capital humano, ¿cierto? De capacitación principalmente en los roles necesarios para el MIMBU, en desarrollo de proyectos y pilotos, en
lo que significa transformación digital y tecnología y potenciar esa línea y en el trabajo con estándares y normas. Y finalmente, bueno, las tareas futuras que nos quedan es trabajar en un primer piloto en el programa de S19. Este comité BIM-MIMBU está revisando la solicitud que envió el equipo de Plan BIM y vamos a definir cómo y cuándo se va a hacer este primer piloto. El mandato ministerial de implementación BIM, el ministro ya habló hoy día, como dijo, BIM llegó para quedarse y efectivamente tuvimos la suerte también de que esta administración tiene todas las ganas de incorporar esta innovación y mejorar la productividad y nos van a apoyar en todo este proceso. Levantamiento y pilotaje de otros programas es lo que viene más adelante, realizar capacitaciones a profesionales en los diferentes roles BIM y habilitar y actualizar las plataformas digitales. Entonces, nuestra expectativa es de aquí al 2020 efectivamente ya tener incorporado en la metodología en alguno de los programas. Así que, muchas gracias por venir y espero que les haya gustado la presentación de mi presentación. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.